El sol de la tarde bañaba con luz dorada las calles empedradas de San Miguel de Allende, mientras Elena Vázquez caminaba con paso decidido hacia la biblioteca municipal. A sus 32 años, esta arqueóloga de cabello negro azabache y ojos color ámbar regresaba a su pueblo natal después de una década dedicada a investigar leyendas y mitos por todo México. El motivo de su regreso no era casual. En 3 semanas ocurriría un eclipse solar total, fenómeno que no se veía en San Miguel desde hacía casi 80 años. La biblioteca olía a papel viejo y a madera pulida. Doña Mercedes, la bibliotecaria de toda la vida, la recibió con un abrazo cálido. «Elenita, qué gusto verte, mi hija. Ya me dijeron que andas buscando historias de brujas». Elena sonrió mientras dejaba su morral sobre una mesa de roble gastada por el tiempo. «No exactamente, doña Meche. Busco documentos sobre fenómenos astronómicos y su relación con las creencias locales». La anciana la miró por encima de sus anteojos con una expresión conocedora. «Pues lo mismo es. Aquí, cuando el sol se oscurece, la gente habla de brujas». 3 horas después, entre legajos amarillentos y periódicos antiguos, Elena encontró lo que buscaba, un expediente judicial fechado en 1843. En la portada, con caligrafía elegante pero severa, se leía: «Proceso contra Magdalena Oscuro por actos de brujería y pacto con el demonio». Las páginas detallaban cómo esta curandera había sido acusada de provocar enfermedades, malas cosechas y muertes inexplicables. Su ejecución, según constaba en los documentos, se había realizado durante un eclipse solar, cuando las fuerzas malignas que la protegían estarían debilitadas. El sonido de un bastón golpeando el suelo la sacó de su ensimismamiento. Don Joaquín, un hombre de unos 80 años, rostro curtido por el sol y ojos negros penetrantes, se acercaba a su mesa. «No deberías remover lo que está enterrado, muchacha», dijo con voz rasposa. «Cada vez que el sol se oculta detrás de la luna, ella busca regresar». «¿Conoce la historia de Magdalena Oscuro?», preguntó Elena, intrigada. El anciano se sentó frente a ella con dificultad. «Todos aquí la conocemos, aunque nadie habla de ella. Mi abuela me contaba que no era bruja, sino una mujer que sabía demasiado». Afuera, el cielo comenzaba a teñirse de naranja y púrpura. Don Joaquín miró por la ventana con inquietud. «Ya oscurece. Deberías volver a casa. Y un consejo, pon sal en tus ventanas esta noche». Esa misma noche, mientras Elena organizaba sus notas en la vieja casa familiar que había heredado, un viento frío se coló por las rendijas de la ventana, apagando la vela que iluminaba su escritorio. En la oscuridad, le pareció escuchar un susurro, como si alguien pronunciara su nombre desde muy lejos. Cuando encendió la luz, notó que las páginas del expediente se habían abierto en una ilustración, el rostro deformado de una mujer, con los ojos completamente negros y una sonrisa que helaba la sangre. En el bosque que rodeaba San Miguel, luces extrañas parpadeaban entre los árboles. El eclipse se acercaba, y con él, el despertar de algo que había permanecido dormido durante décadas. La plaza principal de San Miguel bullía de actividad aquella mañana. Faltaba una semana para el eclipse y los comerciantes ya instalaban puestos con amuletos protectores, lentes especiales y toda clase de recuerdos. Elena observaba el movimiento desde la terraza de un café cuando un hombre alto, de complexión atlética y barba recortada se acercó a su mesa. «¿Elena Vázquez? Soy Gabriel Mendoza, del Observatorio Nacional. Me dijeron que podría encontrarte aquí». Sus ojos, de un verde intenso, contrastaban con su piel morena. Llevaba una cámara profesional colgada al cuello y un cuaderno de notas en la mano. El famoso cazador de eclipses, sonrió Elena, ofreciéndole asiento. «He leído tus artículos». Gabriel se sentó, visiblemente complacido por el reconocimiento. «Y yo he seguido tus investigaciones sobre arqueoastronomía. Por eso quise contactarte. Este eclipse es especial, no solo por su duración, sino por su ubicación. San Miguel está exactamente en la línea central de la totalidad». Mientras conversaban sobre fenómenos astronómicos, Elena no pudo evitar mencionar sus hallazgos sobre Magdalena Oscuro.
La expresión de Gabriel cambió sutilmente. ¿Sabes? En cada lugar donde he documentado eclipses, siempre hay una leyenda similar, una figura oscura que regresa cuando el sol desaparece. Al otro lado de la plaza, Lucía, una adolescente de 16 años con el cabello teñido de azul y piercings en la nariz y cejas, observaba el cielo con expresión preocupada. Había pasado la noche anterior sin dormir, atormentada por pesadillas en las que una mujer de rostro quemado le susurraba palabras incomprensibles. ¿Otra vez soñando despierta, chamaca? La voz de su abuelo, don Joaquín, la sobresaltó. Abuelito, la vi otra vez. Dice que viene por lo que le pertenece. El anciano miró alrededor nerviosamente y tomó a su nieta del brazo. No hables de eso aquí. Vamos a casa. Esa tarde, mientras Elena y Gabriel visitaban el archivo histórico municipal, un grito desgarrador interrumpió la tranquilidad del lugar. En la calle, una mujer sostenía a su perro, que convulsionaba con espuma en el hocico. No era el único caso, por todo el pueblo, los animales actuaban de manera extraña. Perros que aullaban sin cesar mirando al cielo, gatos que desaparecían, pájaros que volaban en círculos desorientados. Algo los está alterando, murmuró Gabriel, fotografiando el extraño comportamiento. Esa noche, en la posada donde se hospedaba, Elena recibió una visita inesperada. Doña Mercedes llegó agitada, con un fajo de cartas amarillentas. Encontré esto escondido detrás de un librero. Son cartas de Magdalena a su hermana, escritas antes de su ejecución. Elena desplegó las cartas sobre la mesa. La caligrafía era delicada pero firme. Mi querida hermana, saben que no soy culpable de lo que me acusan, pero necesitan mi muerte para ocultar sus propios crímenes. Si me ejecutan durante el eclipse, mi espíritu quedará atrapado entre mundos, pero volveré cada vez que la oscuridad cubra el sol, hasta que la verdad salga a la luz y la justicia se cumpla. Cuida de mi hijo. Que nunca olvide quién fue su madre. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Según sus investigaciones, todas las personas que habían reportado pesadillas o visiones eran descendientes de las familias que participaron en el juicio contra Magdalena. Y ella, Elena Vázquez, llevaba el mismo apellido que el juez que firmó la sentencia de muerte. El archivo municipal era un laberinto de estanterías polvorientas. Elena pasó horas revisando genealogías y registros parroquiales hasta confirmar lo que temía. Javier Vázquez, el juez que condenó a Magdalena Oscuro, era su tatarabuelo. Con manos temblorosas, marcó el número de Gabriel. Necesito que vengas al archivo. He encontrado algo. Mientras esperaba, continuó su búsqueda. Un registro de defunciones mostraba un patrón inquietante. Cada vez que había ocurrido un eclipse solar visible desde San Miguel, al menos 3 personas habían muerto en circunstancias inexplicables. Todas ellas descendientes de quienes participaron en el juicio. Gabriel llegó media hora después, cargando su equipo fotográfico. Sigo pensando que debe haber una explicación racional, dijo mientras examinaba los documentos. Quizás algún fenómeno atmosférico durante los eclipses que afecte el comportamiento humano. Elena lo miró con impaciencia. ¿Y eso explica que solo afecte a ciertas familias? Gabriel, hay algo más aquí. El sonido de su teléfono interrumpió la discusión. Era don Joaquín, su voz tensa y entrecortada. Vengan a mi casa. Lucía, algo le pasa a mi nieta. Encontraron a la joven sentada en el centro de la sala, con la mirada perdida. Había dibujado símbolos extraños por todas las paredes con lo que parecía ser sangre. Comenzó hace una hora, explicó don Joaquín. De repente dejó de ser ella. Gabriel se acercó cautelosamente y tomó el pulso de Lucía. La chica giró la cabeza con un movimiento antinatural y lo miró con ojos completamente negros. El científico que no cree, dijo con una voz que no era la suya, grave y rasposa. ¿Necesitas más pruebas, Gabriel Mendoza? ¿O debería llamarte por tu verdadero nombre? Gabriel retrocedió, pálido. Elena nunca lo había visto así. ¿Qué quiso decir con eso?, preguntó.
Antes de que pudiera responder, Lucía comenzó a hablar en una lengua antigua, que Elena reconoció como náhuatl. Luego, tan repentinamente como había comenzado, la joven se desplomó. Don Joaquín corrió a sostenerla. «Va a estar bien», dijo el anciano mientras la recostaba en el sofá. «No es la primera vez que ocurre en nuestra familia». Cuando Lucía despertó, no recordaba nada. Elena aprovechó para hablar a solas con don Joaquín en la cocina. «Usted sabe más de lo que dice. Necesito la verdad». El anciano suspiró profundamente. «Cada eclipse trae muerte, muchacha. La bruja busca justicia, pero su ira no distingue entre culpables e inocentes. Solo sé que existe un ritual para contenerla, pero requiere un sacrificio». «¿Qué clase de sacrificio?» «Sangre de los descendientes. Voluntariamente ofrecida». Esa noche, mientras revisaba los diarios de su tatarabuelo que había encontrado en el ático de su casa familiar, Elena descubrió algo perturbador. Las páginas describían cómo Magdalena había descubierto que las familias más poderosas de San Miguel practicaban rituales paganos para asegurar su prosperidad. Rituales que incluían sacrificios humanos. La habían acusado de brujería para silenciarla. Un ruido en la ventana la sobresaltó. Al mirar afuera, vio a Lucía de pie en medio de la calle, mirando hacia su casa. Sin pensarlo dos veces, Elena bajó corriendo. Pero cuando abrió la puerta, la calle estaba vacía. A la mañana siguiente, la noticia corrió como pólvora: Lucía había desaparecido de su habitación. Lo único que quedó fue un mensaje escrito en el espejo con lápiz labial rojo: «La verdad yace donde la luz no alcanza». La búsqueda de Lucía movilizó a todo San Miguel. Grupos de voluntarios peinaban el bosque mientras drones sobrevolaban la zona. Elena y Gabriel se unieron a don Joaquín, quien insistía en revisar las cuevas en las afueras del pueblo. «Magdalena realizaba sus rituales allí», explicó el anciano mientras se adentraban en el sendero boscoso. «Si su espíritu ha tomado a Lucía, es donde la encontraremos». El día era inusualmente caluroso para febrero. Gabriel se quitó la chaqueta y Elena notó una cicatriz en forma de estrella en su antebrazo. «¿Cómo te hiciste eso?», preguntó, recordando las palabras que Lucía le había dirigido. Gabriel cubrió rápidamente la marca. «Un accidente de niño», respondió secamente. La entrada de la cueva estaba parcialmente oculta por vegetación. Al ingresar, el aire se tornó frío y húmedo. Don Joaquín encendió una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes en las paredes rocosas. «No usen linternas eléctricas», advirtió. «A ella no le gusta la luz artificial». Elena intercambió una mirada escéptica con Gabriel, pero ambos obedecieron. A medida que avanzaban, notaron símbolos tallados en la piedra: espirales, lunas crecientes, figuras antropomorfas con cabezas de animales. «Son petroglifos prehispánicos», murmuró Elena, fascinada. «Algunos tienen miles de años. Y siguen activos», añadió don Joaquín. Magdalena conocía su poder. En la cámara principal de la cueva encontraron un altar de piedra. Sobre él, dispuestos en círculo, había 7 muñecos de trapo, cada uno con un nombre bordado, los apellidos de las familias que condenaron a Magdalena. «Estuvo aquí», dijo don Joaquín, examinando huellas frescas en el suelo polvoriento. Gabriel se acercó al altar y fotografió los muñecos. «Esto parece un ritual de comenzó a decir, pero se interrumpió al escuchar un grito distante. Los 3 corrieron siguiendo el sonido, adentrándose más en la cueva hasta llegar a una pequeña cámara iluminada por velas negras. Lucía estaba allí, inconsciente, recostada en un lecho de flores secas. A su alrededor, dibujado con ceniza, había un círculo con símbolos que Elena reconoció del grimorio mencionado en los documentos históricos. «No la toquen», advirtió don Joaquín. «El círculo la protege». «¿De qué?», preguntó Gabriel, impaciente. «De convertirse completamente en el recipiente de Magdalena». Mientras discutían cómo proceder, el walkie-talkie de Elena crepitó con un mensaje urgente: «Ramón Fuentes, el alcalde de San Miguel,
había sido encontrado en su oficina, sangrando. Aparentemente se había cortado las palmas de las manos con un abrecartas, dibujando los mismos símbolos que rodeaban a Lucía. También es descendiente, murmuró Elena. La bruja está marcando a todos los que llevan la sangre de sus verdugos. Con extrema precaución, don Joaquín rompió el círculo de ceniza y Gabriel cargó a Lucía, que seguía inconsciente. Mientras salían de la cueva, Elena notó que el sol comenzaba a ponerse. El eclipse será en 2 días, dijo Gabriel, mirando el cielo. Si la leyenda es cierta, el poder de Magdalena alcanzará su punto máximo entonces. Esa noche, en la casa de don Joaquín, mientras Lucía descansaba bajo el cuidado de un médico local, Gabriel finalmente confesó la verdad a Elena. No vine a San Miguel solo por el eclipse. Pertenezco a un grupo que investiga fenómenos paranormales asociados con eventos astronómicos. Hemos documentado casos similares en todo el mundo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Gabriel desvió la mirada. Porque también soy descendiente. Mi verdadero apellido es Fuentes Mendoza. El alcalde Ramón es mi tío abuelo. En ese momento, Lucía despertó sobresaltada, gritando palabras que helaron la sangre de todos: viene por todos nosotros. La sangre debe ser derramada para que la verdad salga a la luz. La madrugada encontró a Elena y Gabriel en el cementerio municipal, siguiendo el rastro dejado por Lucía, quien había escapado nuevamente durante la noche. La luna menguante apenas iluminaba las lápidas cubiertas de musgo cuando escucharon el sonido rítmico de una pala cavando. Por allá, susurró Gabriel, señalando hacia un rincón abandonado del camposanto. Entre tumbas sin nombre, Lucía excavaba frenéticamente. Su rostro, normalmente expresivo y juvenil, mostraba una determinación impropia de su edad. No parecía notar la presencia de Elena y Gabriel hasta que estuvieron a pocos metros. Está aquí, dijo la joven sin dejar de cavar. Puedo sentirla llamándome. Elena se acercó cautelosamente. Lucía, ¿qué estás buscando? La chica levantó la mirada. Sus ojos, aunque cansados, eran los suyos propios, no los orbes negros que habían visto durante su trance. No lo sé exactamente. Desperté con esta necesidad, como si alguien me guiara. Gabriel se unió a la excavación y pronto la pala golpeó algo sólido. No era un ataúd, sino una pequeña caja de hierro forjado con símbolos grabados similares a los de la cueva. Con esfuerzo, lograron extraerla. Parece sellada con cera, observó Elena, examinando los bordes. Antes de que pudieran abrirla, escucharon voces y vieron luces acercándose. Don Joaquín llegaba acompañado por 2 hombres del pueblo. Gracias a Dios la encontraron, dijo el anciano, abrazando a su nieta. Cuando vi su cama vacía casi me da un infarto. Lucía parecía confundida, como si despertara de un sueño profundo. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy toda sucia? Vamos a casa, respondió don Joaquín, mirando significativamente a Elena. Allí hablaremos. Ya en la seguridad de la casa de don Joaquín, examinaron el contenido de la caja: un mechón de cabello negro atado con hilo rojo, un pequeño frasco con lo que parecían ser cenizas, y un trozo de tela bordada con símbolos y palabras en náhuatl. Son sus restos, murmuró don Joaquín. Después de quemarla, esparcieron sus cenizas en tierra no consagrada. Pero alguien guardó esto. ¿Por qué enterrarlo en el cementerio?, preguntó Gabriel. Para mantenerla atrapada entre mundos, respondió el anciano. Ni en tierra sagrada ni completamente fuera de ella. Elena fotografió el trozo de tela y utilizó una aplicación de traducción en su teléfono. Dice algo así como: cuando la luz se oculte por 7ª vez, la verdad emergerá de las cenizas y la sangre de los culpables pagará su deuda. El 7º eclipse, murmuró Gabriel. Según mis cálculos, este será exactamente el 7º eclipse total visible desde San Miguel desde la muerte de Magdalena. Don Joaquín asintió gravemente. Existe un grimorio, un libro de conocimientos que perteneció a Magdalena. En él está tanto el origen de su maldición como la forma de romperla.
¿Dónde está ese libro?, preguntó Elena. Lo escondieron en el lugar más seguro y a la vez más peligroso, la iglesia principal. Bajo el altar mayor. Mientras hablaban, el teléfono de Gabriel sonó. Era un colega del observatorio temporal que habían instalado en las afueras del pueblo. Las lecturas son extrañas, informó. Hay perturbaciones electromagnéticas que no podemos explicar, centradas exactamente sobre San Miguel. Esa misma mañana, otros 3 descendientes de las familias acusadoras fueron hospitalizados con síntomas similares, alucinaciones, comportamiento errático y autolesiones. Todos dibujaban los mismos símbolos que habían visto en la cueva. Elena pasó el día investigando en los archivos históricos y descubrió algo sorprendente. Según un registro oculto entre documentos eclesiásticos, Magdalena estaba embarazada cuando fue ejecutada. El párroco de entonces había notado que la criatura fue extraída del vientre de la bruja tras su muerte y entregada a una familia de pastores en las montañas. Don Joaquín, preguntó Elena esa tarde, mostrándole el documento, ¿es usted descendiente de Magdalena? El anciano la miró largamente antes de responder. Mi abuela me contó la verdad cuando cumplí 15 años. Somos los guardianes de su memoria, pero también de su secreto. Por generaciones hemos protegido el grimorio, asegurándonos de que nadie lo use. ¿Por qué ocultarlo si podría detener las muertes? Porque el remedio podría ser peor que la enfermedad. El grimorio contiene conocimientos peligrosos. En las manos equivocadas. No pudo terminar la frase. Un estruendo sacudió la casa cuando la puerta principal fue derribada. Ramón Fuentes entró seguido por varios hombres armados. Sus manos vendadas y su mirada febril le daban un aspecto demente. «Entréganos a la chica y todo lo que has encontrado», exigió, apuntando con un revólver. «Vamos a terminar lo que nuestros antepasados comenzaron». La tensión en la sala podía cortarse con cuchillo. Ramón Fuentes, con el revólver temblando en su mano vendada, miraba alternativamente a don Joaquín y a Lucía. «No entiendes lo que está pasando», dijo Elena, intentando calmar la situación. «La maldición no se detendrá matando a más inocentes». «¿Inocentes?», escupió Ramón. «Esa bruja ha atormentado a mi familia por generaciones. Mi padre se suicidó durante el último eclipse. Mi abuelo enloqueció en el anterior». Gabriel dio un paso al frente, colocándose entre su tío y los demás. «Tío Ramón, soy yo, Gabriel. Esto no es lo que parece. Hay una explicación para todo». El alcalde pareció dudar, pero uno de sus acompañantes, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, lo empujó. «No lo escuches, Ramón. Sabes lo que hay que hacer». Don Joaquín aprovechó la distracción para acercarse a una vieja escopeta que mantenía sobre la chimenea, pero Ramón lo vio y disparó al techo. «Nadie se mueva. Vamos a la iglesia. Ahora». Bajo amenaza, el grupo fue conducido a través de las calles desiertas de San Miguel. Era medianoche y una neblina inusual cubría el pueblo, desdibujando los contornos de los edificios coloniales. La iglesia principal, una imponente estructura de cantera rosa, se alzaba en la plaza como un centinela silencioso. El párroco, despertado bruscamente, abrió las puertas con manos temblorosas. «Alcalde Fuentes, esto es un sacrilegio», protestó débilmente. «Cállate, padre. Esto va más allá de tu comprensión». En el interior, las velas votivas proyectaban sombras danzantes sobre los santos de madera. Ramón ordenó a sus hombres mover el pesado altar de mármol. Debajo, tal como había dicho don Joaquín, había una pequeña puerta de hierro incrustada en el suelo. «La llave», exigió Ramón, apuntando a don Joaquín. El anciano negó con la cabeza. «No existe llave. Solo se abre con sangre de la línea directa de Magdalena». Todos miraron a Lucía, quien retrocedió asustada. Elena se interpuso. «Debe haber otra manera». «No la hay», insistió Ramón. «Y si no cooperan, usaremos la fuerza».
Gabriel aprovechó un momento de distracción para desarmar a uno de los hombres. En la confusión que siguió, Elena y Lucía corrieron hacia la sacristía, perseguidas por Ramón. Don Joaquín intentó seguirlas pero fue golpeado y cayó al suelo. La sacristía era un laberinto de armarios antiguos y pasillos estrechos. Elena y Lucía se ocultaron tras un confesionario mientras escuchaban los pasos furiosos de Ramón. «Necesitamos abrir esa puerta», susurró Elena. «Si el grimorio tiene la respuesta, es nuestra única esperanza». «Tengo miedo», confesó Lucía. «¿Y si lo que hay dentro es peor? Confía en mí. No dejaré que te pase nada». Con extrema cautela, regresaron al altar por un pasillo lateral. Gabriel había logrado reducir a uno de los hombres, pero estaba enfrascado en una lucha con el otro. Don Joaquín yacía semi-inconsciente junto a la puerta de hierro. «Abuelo», Lucía corrió hacia él. «Hazlo, mi niña», murmuró el anciano. «Es tu derecho. Es tu sangre». Con manos temblorosas, Lucía se hizo un pequeño corte en la palma con un alfiler de su chaqueta. Dejó caer 3 gotas de sangre sobre la puerta de hierro, que emitió un sonido metálico y se abrió lentamente. En ese momento, Ramón emergió de las sombras y disparó. La bala rozó el brazo de Elena, quien cayó junto a la abertura. Lucía gritó y, en un acto instintivo, empujó al alcalde con una fuerza que no parecía suya. Ramón tropezó y cayó sobre una vela encendida. Su ropa comenzó a arder. Mientras Gabriel corría a apagar el fuego, Elena se asomó a la abertura. En su interior había una caja de madera tallada con símbolos similares a los de la cueva. La extrajo con dificultad y la abrió. El grimorio era más pequeño de lo que esperaba, encuadernado en cuero oscuro y con páginas de pergamino amarillento. Estaba escrito en una mezcla de español antiguo y náhuatl, con ilustraciones detalladas de plantas, constelaciones y rituales. «Lo encontramos», murmuró, hojeándolo rápidamente. Gabriel, tras asegurarse de que Ramón estaba bajo control, se acercó a examinar el libro. «Es increíble. Algunas de estas fórmulas astronómicas son siglos adelantadas a su tiempo». Elena encontró una sección titulada «La verdad oculta» y comenzó a leer en voz alta: «No fui yo quien trajo la muerte a San Miguel, sino aquellos que me acusan. Por generaciones, las 7 familias principales han sacrificado inocentes para mantener su riqueza y poder. Descubrí sus rituales en la cueva del cerro y por eso me condenaron. Mi maldición no es de venganza sino de justicia, que la verdad salga a la luz y que los descendientes conozcan los crímenes de sus antepasados». Ramón, con el rostro parcialmente quemado y una expresión de horror, escuchaba desde el suelo. «Es mentira», balbuceó. «Puras supersticiones». «No lo es», intervino don Joaquín, incorporándose con dificultad. «Yo he guardado las pruebas por décadas. Cartas, confesiones, registros de personas desaparecidas. Todo coincide con periodos de prosperidad repentina de las familias fundadoras». Un temblor sacudió la iglesia. Afuera, el viento aullaba con fuerza sobrenatural. El eclipse estaba a menos de 24 horas de distancia. «Hay más», continuó Elena leyendo. «El ritual para romper la maldición requiere que los descendientes de los culpables reconozcan públicamente los crímenes y devuelvan lo robado a las familias de las víctimas». «Imposible», gruñó Ramón. «Destruiría el pueblo». «O lo salvaría», replicó Gabriel. «Tío, ¿cuántos más tienen que morir para proteger un secreto de hace casi 2 siglos?» Mientras discutían, Lucía se acercó al grimorio y pasó sus dedos sobre una página específica. Sus ojos se tornaron momentáneamente negros. «Ella viene», anunció con voz distante. «Y esta vez no se irá sin justicia». El amanecer del día del eclipse trajo consigo un cielo inusualmente despejado. San Miguel de Allende despertó dividido, por un lado, turistas y entusiastas de la astronomía que habían llegado para presenciar el fenómeno, por otro, los habitantes locales, especialmente los descendientes de las familias fundadoras, que cerraban puertas y ventanas, colocando amuletos protectores. Elena, Gabriel,
don Joaquín y Lucía se reunieron en la casa del anciano para preparar el ritual descrito en el grimorio. La sala estaba iluminada por velas de cera negra y en el centro habían dispuesto un círculo de sal con 7 puntas, cada una marcada con los apellidos de las familias acusadoras. El eclipse comenzará a las 13:42, informó Gabriel consultando sus notas. La totalidad durará 4 minutos y 27 segundos. Es nuestra única ventana para realizar el ritual. Don Joaquín, visiblemente debilitado por los acontecimientos de la noche anterior, instruyó a Lucía sobre su papel en la ceremonia. Serás el conducto, mi niña. Magdalena hablará a través de ti, pero debes mantener el control. No dejes que su ira te consuma. La joven asintió con determinación. Durante la noche había experimentado más visiones, pero ahora las entendía mejor. No eran ataques, sino mensajes. ¿Qué hay de las pruebas?, preguntó Elena, organizando los documentos que habían recopilado. Están enterradas donde todo comenzó, respondió don Joaquín. En el centro exacto de la cueva, bajo el altar de piedra. Mientras tanto, en el ayuntamiento, Ramón Fuentes convocaba una reunión de emergencia con representantes de las otras 6 familias. Su rostro, parcialmente vendado por las quemaduras de la noche anterior, reflejaba una mezcla de miedo y determinación. Debemos detenerlos antes del eclipse, declaró. Si revelan lo que saben, todo por lo que nuestras familias han trabajado durante generaciones se vendrá abajo. ¿Y si es cierto?, preguntó Teresa Mendoza, una mujer de unos 60 años, directora del hospital local. ¿Y si nuestros antepasados realmente cometieron esos crímenes? Son supersticiones, insistió Ramón, aunque su voz carecía de convicción. Las visiones que lo atormentaban desde hacía días mostraban escenas que no podía explicar, rituales en cuevas, sacrificios, pactos sellados con sangre. A mediodía, el pueblo entero parecía contener la respiración. Grupos de turistas se congregaban en la plaza principal con sus lentes especiales, mientras los locales observaban con aprensión cómo el cielo comenzaba a cambiar sutilmente. Elena, Gabriel, don Joaquín y Lucía se dirigieron a las cuevas. El camino estaba inusualmente despejado, como si algo mantuviera alejadas a las personas. Al llegar a la entrada, encontraron símbolos recién pintados, protecciones antiguas renovadas recientemente. «Alguien ha estado aquí», murmuró Gabriel, fotografiando las marcas. En el interior, la temperatura descendió drásticamente. Sus respiraciones formaban pequeñas nubes de vapor mientras avanzaban hacia la cámara principal. El altar de piedra parecía vibrar con una energía propia, y los símbolos tallados en las paredes brillaban tenuemente con una luz verdosa. «Está comenzando», dijo don Joaquín, consultando su reloj. El primer contacto. Afuera, la luz empezaba a adquirir una cualidad extraña, como si fuera filtrada a través de un cristal ahumado. Los pájaros dejaron de cantar y un silencio antinatural envolvió el bosque. Lucía se posicionó frente al altar mientras Elena y Gabriel formaban un círculo de protección con sal y hierbas secas, siguiendo las instrucciones del grimorio. Don Joaquín comenzó a recitar una invocación en náhuatl, su voz anciana adquiriendo una fuerza sorprendente que resonaba en las paredes de la cueva. A mitad del ritual, escucharon pasos acercándose. Ramón Fuentes apareció en la entrada de la cámara, acompañado por 4 hombres armados. «Deténganse ahora mismo», ordenó, aunque su voz tembló al ver los símbolos brillantes. «Es demasiado tarde», respondió don Joaquín sin interrumpir su recitación. «La verdad debe salir a la luz». Uno de los hombres levantó su arma, pero Gabriel se interpuso. «Tío, piensa en lo que estás haciendo. Esto no terminará con más violencia». En ese momento, la luz exterior cambió dramáticamente. El eclipse había alcanzado la fase de totalidad. La oscuridad invadió la cueva, extinguiendo incluso el brillo sobrenatural de los símbolos. Por unos segundos, la oscuridad fue absoluta. Cuando sus ojos se adaptaron, vieron a Lucía levitando a unos centímetros del suelo, su cabello flotando como si estuviera sumergido en agua. Cuando habló, su voz era una mezcla de la suya y otra más antigua, profunda y resonante.
He esperado 7 eclipses para este momento. La verdad ya no permanecerá enterrada. El suelo bajo el altar comenzó a agrietarse. De las fisuras emergió un cofre de hierro corroído por el tiempo. Se abrió solo, revelando documentos amarillentos y un libro de contabilidad. Las pruebas, murmuró Helena, acercándose cautelosamente. Los papeles contenían registros detallados de personas adquiridas para los rituales, nombres, edades, lugares de origen. El libro de contabilidad mostraba cómo, después de cada sacrificio, las minas y negocios de las familias experimentaban incrementos inexplicables en su producción y ganancias. Ramón se acercó con piernas temblorosas y tomó uno de los documentos. Al leerlo, su rostro se transformó en una máscara de horror. Mi bisabuelo, él, no puede ser cierto. Lo es, confirmó la voz a través de Lucía. Y ahora todos lo sabrán. En ese momento, don Joaquín se desplomó, llevándose una mano al pecho. Helena corrió a su lado mientras Gabriel continuaba el ritual. Estoy bien, jadeó el anciano. Continúen. Pero era evidente que sufría un ataque cardíaco. Lucía, o la entidad que hablaba a través de ella, dirigió su mirada hacia él. Tu servicio termina hoy, guardián. Has cumplido tu propósito. Con un último esfuerzo, don Joaquín se incorporó parcialmente y miró a Ramón. Haz lo correcto. Rompe el ciclo. Sus ojos se cerraron y su cuerpo se relajó. Había fallecido. Abuelo, gritó Lucía, momentáneamente liberada de la posesión. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras intentaba acercarse a él, pero una fuerza invisible la mantenía en su lugar. La cueva comenzó a temblar. Fragmentos de roca caían del techo mientras el viento aullaba a través de los túneles con una furia sobrenatural. En el exterior, los testigos del eclipse observaron atónitos cómo la corona solar parecía formar el rostro de una mujer, un fenómeno imposible que fue fotografiado y filmado por cientos de personas. Ramón Fuentes, enfrentando finalmente la verdad de su legado familiar, tomó una decisión. Se acercó al círculo ritual y, ante la sorpresa de todos, se cortó la palma con un cuchillo ceremonial que había traído para detener el ritual. Yo, Ramón Fuentes, descendiente de Augusto Fuentes, reconozco los crímenes de mi familia y ofrezco mi sangre como pago. Su sangre cayó sobre los documentos y, como si fuera una señal, los otros hombres que lo acompañaban hicieron lo mismo, cada uno pronunciando el nombre de su antepasado culpable. A través de Lucía, la voz de Magdalena habló una última vez, la verdad ha salido a la luz. Ahora, que la justicia se cumpla. Un rayo de luz solar penetró en la cueva, señalando el fin de la totalidad del eclipse. Los espíritus de docenas de víctimas aparecieron brevemente, visibles para todos los presentes, antes de desvanecerse con expresiones de paz. Don Joaquín, en su último acto como guardián del secreto de Magdalena, había entregado su vida para romper la maldición. Y con su sacrificio, el ciclo de venganza finalmente llegaba a su fin. La mañana después del eclipse, San Miguel de Allende despertó transformado. Las noticias sobre los eventos en la cueva, las apariciones espectrales y el extraño fenómeno durante la totalidad del eclipse se habían propagado como fuego. Periodistas de todo el país llegaban en oleadas, mientras las redes sociales bullían con videos y fotografías del rostro formado en la corona solar. Helena contemplaba el amanecer desde el balcón de su casa familiar. Las últimas 24 horas habían sido un torbellino, el funeral improvisado de don Joaquín, las confesiones públicas de los representantes de las 7 familias, el descubrimiento de más documentos que confirmaban la terrible verdad sobre los orígenes de la prosperidad de San Miguel. Gabriel se unió a ella, ofreciéndole una taza de café. ¿Cómo está Lucía?, preguntó Helena. Mejor de lo que cabría esperar. Es una chica fuerte. Los médicos dicen que físicamente está perfecta, aunque necesitará tiempo para procesar todo lo ocurrido. Helena asintió, pensativa. ¿Y tú? No debe ser fácil descubrir que tu familia tiene ese pasado. Gabriel contempló la ciudad que se extendía bajo ellos, las cúpulas y torres de las iglesias coloniales bañadas en luz dorada.
Es extraño. Siento vergüenza, pero también alivio. Como si hubiera estado cargando un peso que no sabía que llevaba. En el centro del pueblo, frente al ayuntamiento, se había improvisado un memorial. Fotografías de don Joaquín junto a velas y flores, mensajes de agradecimiento por su sacrificio. Pero también había algo más, una lista creciente de nombres, los de las víctimas identificadas en los documentos encontrados en la cueva. Ramón Fuentes, con el rostro aún vendado, había convocado una sesión extraordinaria del Cabildo Municipal. Su transformación era evidente para todos. El hombre arrogante y temeroso que había intentado ocultar la verdad a cualquier precio ahora hablaba con humildad y determinación. Propongo la creación de una fundación, anunció ante las cámaras de televisión. Financiada por las 7 familias, destinada a localizar a los descendientes de las víctimas y compensarlos. También construiremos un museo que preserve la memoria de lo ocurrido y honre a quienes perdieron la vida. Teresa Mendoza, quien había asumido temporalmente la coordinación entre las familias, añadió: hemos vivido generaciones beneficiándonos de un crimen que no cometimos pero del que somos herederos. Es hora de reconocer esa deuda. Mientras tanto, en el cementerio, Lucía depositaba flores sobre la tumba recién cavada de su abuelo. A su lado, una lápida más antigua y desgastada había sido restaurada y ahora mostraba claramente un nombre: Magdalena Oscuro. ¿Crees que finalmente descansa en paz?, preguntó la joven cuando Elena se acercó. Creo que ambos lo hacen, respondió Elena, colocando su mano sobre el hombro de Lucía. Tu abuelo cumplió su misión como guardián, y Magdalena finalmente obtuvo justicia. Lucía asintió, secándose una lágrima. A veces todavía la siento, ¿sabes? No como antes, no poseyéndome, sino como una presencia cálida. Como si me cuidara. Tal vez lo hace. Según el Grimorio, parte de su espíritu permanecerá ligado a su linaje, no como una maldición sino como protección. Las investigaciones continuaron durante semanas. Arqueólogos e historiadores examinaron la cueva, documentando los símbolos y estudiando el altar. El Grimorio, tras ser digitalizado y asegurado, fue entregado a Lucía como última descendiente directa de Magdalena. Gabriel decidió quedarse en San Miguel. Su experiencia como investigador de fenómenos paranormales, combinada con su formación científica, lo convertía en el candidato ideal para dirigir el nuevo centro de investigación establecido en colaboración con la Universidad Estatal. Nunca pensé que terminaría estudiando la intersección entre astronomía y fenómenos sobrenaturales de manera oficial, comentó a Elena mientras recorrían la cueva, ahora equipada con instrumentos de medición avanzados. La ciencia y lo sobrenatural no siempre están tan separados como creemos, respondió ella, examinando uno de los petroglifos. Los antiguos lo sabían. Por eso registraban los eclipses con tanto detalle. Un mes después del eclipse, en una ceremonia que reunió a todo el pueblo, se inauguró un monumento en la plaza principal, una escultura de bronce que representaba a una mujer con los brazos extendidos hacia el cielo, su rostro sereno mirando hacia el sol. La placa rezaba: en memoria de Magdalena Oscuro y todas las víctimas de la injusticia. Que la verdad siempre encuentre su camino hacia la luz. Elena, quien había sido nombrada cronista oficial de San Miguel, documentaba meticulosamente cada aspecto de la historia. Su libro, Eclipse, la verdad enterrada de San Miguel, ya había generado interés de varias editoriales. Una tarde, mientras trabajaba en su manuscrito, recibió la visita de Lucía. La joven había cambiado en estos meses, había una nueva madurez en su mirada, una serenidad que no tenía antes. Encontré algo más en el Grimorio, dijo, mostrándole una página que habían pasado por alto. Es una profecía sobre el próximo eclipse total que será visible desde aquí, dentro de 43 años. Elena examinó el texto con interés. Hablaba de un tiempo de renovación, cuando el pueblo habría sanado completamente de sus heridas históricas. Parece que Magdalena siempre supo que eventualmente se haría justicia, comentó. Mi abuelo también lo sabía, respondió Lucía con una sonrisa melancólica. Por eso me preparó toda mi vida, aunque yo no lo entendiera entonces. Esa noche,
mientras el sol se ponía sobre San Miguel de Allende, Elena y Gabriel caminaban por la plaza. Las luces comenzaban a encenderse, iluminando las fachadas coloniales con un resplandor cálido. Turistas y locales se mezclaban, algunos escuchando atentamente a los nuevos guías que ahora incluían la historia de Magdalena en sus recorridos. ¿Crees que algo así podría volver a ocurrir?, preguntó Gabriel, contemplando el monumento a Magdalena que brillaba bajo las luces. Elena consideró la pregunta mientras observaba a Lucía a lo lejos, explicando a un grupo de visitantes el significado de los símbolos en la base de la escultura. Los eclipses seguirán ocurriendo, respondió finalmente. Son parte del orden natural. Pero las maldiciones, esas las creamos nosotros mismos, con nuestros secretos y nuestras injusticias. Gabriel tomó su mano mientras contemplaban el cielo estrellado sobre el pueblo. Entonces depende de nosotros no repetir los errores del pasado. Exactamente, asintió Elena. Porque al final, incluso la oscuridad más profunda es solo temporal. La luz siempre regresa. Y así, San Miguel de Allende continuó su existencia, transformado por la verdad que finalmente había salido a la luz. Los descendientes de víctimas y victimarios trabajaban juntos para sanar heridas centenarias, mientras el recuerdo de Magdalena oscuro, una vez temido y suprimido, ahora era honrado como parte esencial de la identidad del pueblo. En el cementerio, donde las tumbas de Don Joaquín y Magdalena descansaban lado a lado, flores frescas aparecían cada mañana, aunque nadie veía quién las colocaba. Y en las noches de luna nueva, algunos juraban ver la silueta de una mujer caminando serenamente entre las lápidas, no como un espectro vengativo, sino como una guardiana que finalmente había encontrado paz. La maldición del eclipse había terminado, pero su lección permanecería para siempre, que no hay oscuridad, por más profunda que sea, que pueda ocultar la verdad eternamente.